Winter is coming. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, ya se terminó el verano, ya está llegando el otoño, llega septiembre y bueno, era una época, por lo menos cuando yo era pequeño, que era muy esperada para los consumidores de cine y de televisión, porque por un lado los estudios y las productoras hacían llegar a las salas las grandes películas que esperaban, por lo menos ellos, que hiciesen ruido en las entregas de premios, y por otro lado las cadenas de televisión también nos hacían llegar sus principales estrenos de cara a conquistar la parrilla en la siguiente temporada. Una época que parecía haber quedado un poco en el ostracismo con la llegada de las nuevas plataformas de streaming, es decir, que ya en el calendario no teníamos apuntado septiembre como ¡oh, que llega septiembre, a ver con qué nos sorprende! Pero que tal y como os venía informando anteriormente en el canal, parece que esta época, no sabemos si dorada o no, eso tendrá que juzgarlo el tiempo de la creación de audiovisual, pues parece que está volviendo un poco a sus orígenes. Y es por esto mismo que con un lapsus de apenas 2 semanas ya tenemos la gran batalla de este 2022, por lo menos en cuanto al terreno de la ficción televisiva, por llamarlo de alguna forma, se entiende que, por supuesto, han sido los estrenos, por un lado, de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos en HBO, y por otro lado, el estreno, ayer mismo, de Los Anillos de Poder, la precuela de El Señor de los Anillos, en Amazon Prime Video. Como os acabo de mencionar, ambas ficciones comparten que son precuelas de obras literarias conocidas en todo el mundo y que apelan al mismo target, el consumidor de la fantasía heroica. Aunque esto no quiere decir ni muchísimo menos que ambas ficciones sean completamente iguales. No voy a hacer un balance en esta primera aproximación a esta nueva adaptación de la obra de Tolkien, si es mejor que la que adapta la obra de George R.R. Martin, pero sí que voy a incidir en el hecho de que en estos 2 primeros capítulos que hemos podido ver de Los Anillos de Poder, Amazon ha tirado directamente la casa por la ventana. O sea, no se han reservado absolutamente nada. Esta nueva adaptación a El Señor de los Anillos nos llega con varias polémicas que han corrido como regueros de pólvora por internet. Una de ellas sería el hecho de que parecen haberle dado la espalda a los nuevos responsables de esta adaptación a Peter Jackson, que se ofreció para hacer de consultor de los guiones, y Peter Jackson ya sabéis que era la voz más autorizada hasta ese momento para adaptar la Tierra Media, vamos, como si fuera una especie de portavoz del propio Tolkien. Bueno, pues los responsables de esta serie, de Los Anillos de Poder, ya digo, le dijeron a Peter Jackson, no, ¿sabes qué? Que no te necesitamos. O sea, el tío que ya hizo dos trilogías cinematográficas, El Señor de los Anillos y El Hobbit, que ya son historia del séptimo arte. O sea, imagínate ser Peter Jackson y la cara que se te queda cuando te dicen, no, o sea, tú has sido el creador de esto y diréis, no, el creador fue Tolkien, vamos a ver. Hasta que no llegó Peter Jackson, la adaptación del Señor de los Anillos era una odisea impensable. Impensable. Algún día os tengo que hablar también de esto. Pero bueno, no voy a ser yo quien alimente esta polémica, pero lo cierto es que me parece bastante mal que no hayan tenido la deferencia hacia Peter Jackson, independientemente de que él quisiera conseguir con esto un rédito, como es lógico por otro lado. Me parece hacerle un feo porque en muchos sentidos esta Los Anillos de Poder es muy deudora de lo que ya había hecho el director neozelandés. Más allá del aspecto temático, como es obvio, por otro lado, ¿no? Por estar ambientada en el mismo universo. En este caso, la acción nos traslada hasta la Segunda Edad de la Tierra Media, con el ascenso de Sauron y su ejército de orcos todavía reciente, y la comandante Galadriel de los elfos jurando venganza del asesino de su hermano, incluyendo a su amigo Elrond, que parece que es un amigo especial. No. Pero bueno, que ha empezado a escalar dentro de la sociedad política elfa y que mantiene una curiosa relación al tratarse de 2 especies tan enfrentadas como son los elfos y los enanos. Bueno, pues mantiene una relación de amistad Elrond con el príncipe de los enanos, Durin. Insisto, a grosso modo, esto sería la historia que hemos podido ver en estos 2 primeros capítulos, pero la influencia de Peter Jackson va mucho más allá de la temática. En esta Los Anillos de Poder también tenemos esta visión que Peter Jackson tenía de la obra de Tolkien de una odisea casi mitológica, con una puesta en escena exagerada hasta el punto de resultar indecente y una ampulosidad barroca exacerbada. O sea, me acuerdo perfectamente del Hobbit, de todo lo que tenía que ver en el reino de los Trasgos, ¿no? Porque en gran medida El Señor de los Anillos era, bueno, vamos a ver este experimento cómo nos sale, pero ya el Hobbit era pues la consagración de que estábamos
estamos ante una de las nuevas mitologías para el fandom de las siguientes generaciones, así que era en plan de, bueno, toma el dinero, ya con él lo que quieras, ¿no? Entonces Peter Jackson se le fue completamente a la cabeza. Y todo lo que tenía que ver, por ejemplo, en el reino de los trasgos, era una cosa para ir deteniendo fotograma a fotograma la película, para ir fijándote en cada pequeño detalle, porque el encuadre era enorme y en cada pequeño píxel aparecían cosas fascinantes. Y gran parte de esto hay también en estos dos primeros capítulos de Los Anillos de Poder, aunque claro, es obvio, o sea, porque no parece que estemos viendo una serie de televisión, sino que estamos viendo unas películas. Han gastado ¡1.000 millones! ¡1.000 millones de dólares ha gastado Amazon en esta nueva adaptación, y también incluso la partitura, la melodía, la atmósfera que va creando la música alrededor de estos dos capítulos, que no se utiliza nada del Señor de los Anillos, de lo que ya habíamos escuchado anteriormente, cosa que me parece muy arriesgada por un lado, porque los universos sonoros son muy importantes en sagas de este calibre, que se lo digan si no a Star Wars, que se lo digan a Superman, que se lo digan a James Bond, aunque también es cierto que nos retrotraen de alguna forma, al igual que el resto de aspectos técnicos de la producción, de alguna forma es como es una heredera formal de la partitura de Howard Shore, compuesta para las dos franquicias anteriormente mencionadas, las dos trilogías, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Aunque claro, en este caso, este aspecto es un poco más comprensible por el hecho de que es el propio Howard Shore quien se encarga de la música de esta serie. O sea que se está autoplagiando. No podríamos hablar de autoplagio en este caso, como sí hacen otros compositores de bandas sonoras, aunque bueno, ese sería tema para otro vídeo. Pero sí podríamos decir que Howard Shore está ahondando en la exploración de este mismo universo sonoro que, al igual que pasaba en El Señor de los Anillos, podríamos decir, si tuviéramos que quedarnos con un solo adjetivo, podríamos decir que la música de Los Anillos de Poder es primitiva, es como que apela a un sentimiento humano muy orgánico, que sería algo así como latidos del corazón que acaban transformándose en tambores de guerra, todo como muy aventurero y muy épico, ¿sabéis? Y esto me da paso para hablar también de ese cambio de paradigma que ya señalé también en otros vídeos, de ese modelo implantado por Netflix, que tanto llamó la atención en ese momento y que tanto pareció gustar en ese entonces, en los inicios de Netflix, me refiero, que era el lanzamiento de las temporadas completas con el estreno de cada nueva serie. Y un modelo este que con la proliferación de la competencia pues parece estar quedando obsoleto, porque como ya os comenté, a las plataformas de streaming no les interesa que la gente vea la serie de completo una semana y el resto pasen a ver otra completamente diferente y ya se olvide. No, hay que mantener el hype durante varias semanas o incluso varios meses. Y es por eso que todas las plataformas, incluyendo la propia Netflix, se están volviendo un poco a lo que era antiguamente la dosificación semanal, o por lo menos a lo que más se le parezca. En este caso Amazon nos ha dejado ver los dos primeros capítulos de un total de 8 que tendrá esta primera temporada. Que en este caso concreto, de la nueva adaptación de El Señor de los Anillos, me parece no solamente una buena estrategia de marketing, porque, claro, ves los dos primeros capítulos y dices, pues ya tengo que seguir viéndola para ver cómo termina, sino que en este caso concreto me parece indispensable, porque al igual que las dos trilogías anteriores, las que dirigió Peter Jackson, se vertebraban alrededor de una gran guerra final, ¿no? Los preludios de la guerra hasta llegar a esa tercera película que era como, venga, una orgía de violencia, venga, de batallas, a tomar por saco. Pues hay una sensación muy parecida en estos dos primeros capítulos de Los Anillos de Poder, porque la acción te va trasladando por varios puntos del mapa, además, literalmente el mapa se va viendo, como vamos de uno a otro, pasando de un personaje a otro, de distintos entornos que comparten el mismo nexo común, esas ganas de aventura, esas ansias de conocimiento, de mirar más allá de sus propias fronteras, mientras en torno a todos ellos se va ciñendo una sombra de una amenaza, que es Sauron, ¿no? Y su ejército de orcos, amenaza que por supuesto no puede terminar más que en una gran confrontación final. Pero más allá de esto que os estoy comentando, lo cierto es que en estos dos primeros capítulos de Los Anillos de Poder no hay un gran cliffhanger, que es algo, vamos, obligatorio para cualquier nueva producción que se precie, como ese MacGuffin que te mantiene interesado en lo que está pasando hasta el final, ¿no? Porque quieres saber qué es ese MacGuffin. Bueno, y ya que hablamos de MacGuffin, que es un término cinematográfico que acuñó Alfred Hitchcock, pues tenemos que hablar de la dirección de los dos primeros capítulos de Los Anillos de Poder, que ha dirigido el español Juan Antonio Bayona. Sí, un español dirigiendo la serie más esperada de este 2022. España es la mejor para
que entre sus referentes, Juan Antonio Bayona siempre tiene al propio Alfred Hitchcock y a Steven Spielberg, influencias ambas que pueden verse en estos dos capítulos. Aunque también hay bastante del propio Peter Jackson, o sea, hay un encuadre contrapicado en la primera guarida de los orcos que visita a Galadriel que nos retrotrae automáticamente a la aparición de la araña acechando a Frodo en las dos torres, bueno, al Señor de los Anillos, ya sabéis. E incluso, si me apuráis, también hay bastante del M. Night Shyamalan de Señales, por ejemplo, con ese peligro que merodea, pero que no aciertas a ver del todo bien desde tu guarida. Y os lo estoy contando así por no haceros spoiler, aunque también es cierto que las influencias, las referencias de Peter Jackson, de Shyamalan y del propio Bayona serían las mismas, así que podríamos decir en este caso que están compartiendo la misma querencia narrativa a la hora de contar historias. En fin, que no sé si ha quedado claro a lo largo de este vídeo que me ha encantado esta primera aproximación a los Anillos del Poder, que indudablemente te deja con ganas de más, algo que es obligatorio para toda nueva producción que se precie, sobre todo en estos tiempos que estamos tan saturados de nuevo contenido semanal. Nos estamos volviendo putamente locos, independientemente de que ya partan con la ventaja de contar con un legado previo, con las adaptaciones anteriores y las obras literarias del propio Tolkien. Te deja con ganas de más, sin duda, está Los Anillos de Poder. Y si en vídeos anteriores os hablaba de esa sensación que tuve cuando vi Un viaje inesperado, la primera entrega del Hobbit, que fue como la del reencuentro con unos amigos que hacía tiempo que no veía. No podría decir exactamente que estos dos primeros capítulos me han provocado esa misma ilusión, pero de alguna forma sí que se nota las ganas de los responsables de esta serie por crear algo nuevo de algo que ya conocemos. Algo que, lejos de ser negativo, para mí es tremendamente positivo, porque no se limitan a vivir de las rentas. Es más, al contrario, los responsables saben que dentro de la Tierra Media hay mucho terreno inhóspito por descubrir todavía, y el descubrimiento es algo obligatorio dentro del género de la aventura. O sea, que estas pinceladas de nuevos personajes, nuevos lugares, nuevos hechos, que se desmarcan de la obra de Tolkien, le sientan muy bien a esta Los Anillos de Poder. ¡Oh! ¡Sacrilegio! Desmarcarse de Tolkien, alejarse de Tolkien, ¡qué sacrilegio! No, para nada. Estoy convencido de que el autor original de la obra estaría completamente bendiciendo esta nueva aproximación a sus personajes. Y en este sentido sí que es cierto que con un poquito de ventaja supera esta Los Anillos de Poder a La Casa del Dragón, que también hemos visto sus dos primeros capítulos. Uy, ahora que lo pienso, ¿no? Qué casualidad que Amazon haya querido ponerse a la par que la ficción de HBO. Bueno, pues que en este sentido La Casa del Dragón, que sabéis que me está gustando, la estoy reseñando también en el canal capítulo a capítulo, bueno, por lo menos en estos dos primeros capítulos, pues es bastante más deudora de su precedente Juego de Tronos, pero con otros actores haciendo del mismo tipo de personajes. No sé si me estáis entendiendo. Y en fin, seguiremos hablando de esta épica batalla por conquistar el corazón de los fanáticos. No sé si semanalmente, ya sabéis, pero tendrá que ser en otro vídeo porque el día de hoy ya ha terminado. Dejadme vuestra opinión de qué os ha parecido estos Anillos de Poder en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback y yo si puedo regreso mañana. Hasta entonces, chao familia.